no olvidarnos. Listo. Ahí está. Entonces, hay que resolver este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Las incógnitas obviamente son B1 y B2. El método para resolver esto no me interesa mucho, ¿no? Esto es matemáticas, ¿no? Pueden utilizar cualquier método, sustitución, igualación, simplificación por regla de o por matrices, ¿ya? Pueden usar cualquier método para resolver este sistema de ecuaciones, ¿ya? Ya. Bueno, lo que vamos a hacer nosotros entonces es utilizar el método de eliminación. Vamos a hacer por eliminación, ¿de acuerdo? ¿Qué voy a hacer? A ver, voy a eliminar, si ustedes quieren, B1. ¿Ya? Vamos a eliminar B1. ¿Cómo? Podríamos multiplicar a la primera ecuación por 0,1. ¿De acuerdo? Podríamos hacer eso. Multiplicar a la primera ecuación por 0,1. ¿De acuerdo? Ahí está. Con el único fin de eliminar B1. Entonces todo esto lo vamos a multiplicar por 0,1. Ahí está. Entonces vamos a tener aquí 0 negativo, ¿no? Por menos 0,1. Entonces vamos a tener aquí menos 0,1 más por menos, ¿no? Sería menos 0,1 menos 0,1. Ahí está. Todo por 0,1 negativo. Ahí está. Todo estamos multiplicando. ¿Qué hacemos ahora, jóvenes? Sumamos lado a lado, ¿no? Sumamos, ¿de acuerdo? Ahí está. Entonces es evidente que esto se me va a anular, ¿no? Voy a tener menos 0,1 más 0,1 me va a dar 0. Aquí, ¿qué voy a obtener? 0,38 menos 0,1, ¿no? En la segunda me va a dar 0,28. B2. Ahí está. Aquí tengo el factor común 600. Entonces voy a tener 0,17 menos 0,1 me va a dar 0,07. Ahí está. De tal modo, entonces, que yo, de una forma simple, puedo hallar B2, ¿no? 0,07 por 600 entre 0,28. Miren, en los cálculos intermedios no estoy utilizando las unidades. En los resultados finales siempre es obligatorio colocar las unidades. Entonces, este cálculo hay que realizarlo, ¿no? 0,07 y esto me da 150, ¿no? Ahí está, 150. Ahí está, ese es mi resultado. Pero no lo puedo dejar así. Ya, por favor, ustedes como futuros ingenieros nunca van a colocar un resultado así con el número. Y esto es incompleto, esto es una falta de educación inclusive, ¿no? ¿Qué unidades entonces tendría que colocar? Pie cúbico sobre hora. Muy bien, eso. Hay que especificar, hay que ser bien claro, al menos si uno va a ser ingeniero, ¿no? ¿Sí? Sí. Pie cúbico por... Ahí está. Entonces, este es el valor de B2. Ahí está. ¿No? ¿De acuerdo? ¿Cómo hallamos B1? Podemos trabajar con la primera, ¿no? Sí, acuérdense de la primera ecuación. B1 más B2, ¿no? B1 más B2 era igual a 600. Por lo tanto, B1 igual a 600 menos B2, ¿no? Y ahí podemos hallar B1. Entonces, B1 va a ser igual a 600 menos 150. 450. Ajá. Y obviamente las mismas unidades, ¿no? ¿Ya? Ahí está. Y estas serían entonces mis respuestas. ¿Ya? Esas serían entonces mis respuestas, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, no sé si alguno tiene alguna duda, alguna pregunta sobre esto. ¿Ya? Para poder
aclarar quizás dudas que tengan. ¿Ya? ¿Alguna duda, alguna pregunta, jóvenes? Fíjense que no ha sido necesario llevar a metros, a litros, ¿no? Simplemente se dejó en pies cúbicos, ¿no? ¿Ya? Se dejó en... ¿Está bien? ¿Está bien? Bueno, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda sobre este ejercicio. ¿Ya? Podemos, ¿no? Ah, ya, ahí está permitido grabar. Creo que se puede permitir grabar a una persona nomás. Mire, ya pudimos hallar. Pero yo creo que va a ser para el día jueves. Entonces, sería bueno que entre ustedes haya una persona que también grabe paralelamente las clases para que así lo distribuyan, ¿no? Miren, parece que solo se puede permitir, no sé si ven esta pantalla, ¿no? ¿De acuerdo? Ahí está. Entonces, parece que se puede permitir a una sola persona, ¿no? ¿Ya? Ahí está, ¿no? Habría que decidir a quién le podemos dar este permiso para que puedan grabar, ¿no? ¿Sí? A ver, chatear, dice, aquí ya no me aparece, ¿no? Ya no importa, vamos a ver, pero, ¿ya? Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta, jóvenes, sobre esto? No, ingeniero, ninguna duda. Ya, pregunten, por favor. Pregunten. No, ¿qué fue? No va a preguntar, no escucho. Pregunte. Ninguna duda, ingeniero. Ah, ya, perfecto, va a disculpar. Estoy medio sordito. Ya, vamos a continuar entonces, ¿ya? Ya, ahí está. Entonces, ahí está la respuesta. Fíjense, pueden verificar. También se obtiene. Y este ejercicio también es tipo examen, ¿ya? También es tipo examen. Bueno, con ayuda de estos ejemplos y otros más que hay que ir viendo en el práctico, ¿no? No se vayan a dormir. Hay que ir viendo el práctico, por favor, ¿no? Sí, vayan viendo y resolviendo los ejercicios que hay en el práctico. Fíjense que ya estamos en el tema 3, ¿no? Que es soluciones, ¿ya? Bueno, entonces ya hemos visto algunos ejemplos, por lo menos hemos visto unos 3 ejemplos de cómo trabajar con las unidades de concentración, ¿no? Vamos a pasar a este otro tópico que se llama solubilidad, ¿ya? ¿Sí? Ahí está, el concepto de solubilidad. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Qué es la solubilidad, jóvenes? Acuérdense que al principio, cuando estábamos empezando el tema, hablamos de que las soluciones se pueden clasificar de acuerdo a sus proporciones, ¿no? Y habíamos dicho que las soluciones se pueden clasificar en diluidas, no saturadas, saturadas y sobresaturadas, ¿no? Y les dije, si no entienden esto en este momento, ya más adelante lo tienen que entender. Entonces, aquí, jóvenes, donde hay que entender qué significa estos conceptos, ¿no? Diluido, no saturado, justamente saturado y sobresaturado. Y tiene que ver justamente con el concepto de solubilidad, ¿ya? A ver, ese personaje no raye nuestro pizarroncito, por favor. ¿Ya? Un dañinín ahí está rayando. Bueno, la solubilidad, jóvenes, es una propiedad, ¿no? De los solutos. Si se trata de una propiedad, entonces es que podemos hallar datos de solubilidad para distintos solutos, ¿no? Ya sean sólidos, líquidos o gaseosos. Estos datos de solubilidad los pueden hallar en libros, ¿no? Tabulados en los libros, ¿no? O en gráficas o en ecuaciones. Y vuelvo a repetir, lo podemos hallar en los libros, en internet, en las bases de datos, ¿no? ¿Ya? Porque es una propiedad. El cloruro de sodio tiene sus propios datos de solubilidad. El nitrato de potasio, sus propios datos de solubilidad. El ácido sulfúrico, sus datos únicos de solubilidad. Cualquier soluto en realidad, ¿no? Entonces hay que entender muy bien el concepto de solubilidad. Y aquí está lo que dice, ¿no? Es un número que nos indica la facilidad con la cual un soluto es capaz de disgregarse o disolverse, ¿verdad? Dentro de un líquido.
en este caso, con qué facilidad el soluto se disgrega y se disuelve en el disolvente, en el agua, ¿no? Pero la solubilidad tiene mucha relación con la temperatura. ¿Por qué? Porque la temperatura afecta mucho a la solubilidad. Todos nosotros sabemos de que, por ejemplo, el azúcar, ¿no? Que es un soluto sólido, se puede disolver mucho mejor en agua caliente que en agua fría. Y ustedes lo han comprobado, ¿no? O la sal, cloruro de sodio, es mucho más fácil disolverlo en agua caliente que en agua fría. ¿Eso qué significa? Que si aumenta la temperatura, aumenta la solubilidad. ¿Ya? ¿De acuerdo? Aumenta la solubilidad. Aunque hay algunos solutos, algunas sales también, si quieren, que se comportan al revés. Lo normal es que si aumenta la temperatura, aumente la solubilidad. Aunque tenemos algunas excepciones a esta regla. Hay algunos solutos que se comportan al revés. Ahorita les voy a mostrar. Ya, entonces, si la temperatura es muy importante, en realidad es el factor más importante que no explica el comportamiento de la solubilidad. Es el factor de mayor influencia la temperatura. Entonces, si se toma en cuenta esto, podemos decir también que la solubilidad es la máxima cantidad. Aquí está, ¿sí? Es la máxima cantidad de soluto que puede disolverse en una cierta cantidad de solvente a una temperatura dada. Ahí está. Esa definición es mucho más precisa, ¿de acuerdo? Porque ya está relacionándola con la temperatura. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros, mira, vamos a hacer un dibujillo acá, ¿no? Tenemos, por ejemplo, un vasito con agua destilada, ¿no? ¿Sí? Tenemos un vasito con agua destilada. Vamos a mejorar el dibujito. No se ve, ¿no? No se ve mejor con otro color. Rojito nomás. Entonces yo tengo un vasito precipitado acá y coloco agua destilada, ¿no? Ahí está, este es el disolvente. Y puedo agregarle un soluto cualquiera, digamos sal, ¿no? Cloruro de sodio, ¿no? Cloruro de sodio. Ahí está, fíjense, ese garabatito no nos deja trabajar, ¿no? Ahí está, cloruro de sodio. A una temperatura dada. Cualquier temperatura, 20 grados, 25, 30, no importa, ¿no? Entonces yo puedo ir agregándole la sal, ¿no? Y vamos a observar que si yo utilizo un agitador, ¿no? Una varilla, gracias, una varilla para agitar, ¿no? Un agitador. Voy a observar que la sal se disuelve, ¿no? La sal se disuelve, ¿de acuerdo? Yo puedo seguir agregándole más sal, ¿no? Puedo seguir agregándole más sal y voy a observar que va a haber un momento dado en que la solución se va a saturar. Es decir, que por más que agregue yo sal, ya voy a observar que el soluto, que el agua ya no lo va a disolver. ¿Me entienden? Y el exceso de sal que vaya a colocar se va a depositar en el fondo y no se va a disolver. Por más que yo agite, ¿no? Y zapatee y agite y no se va a disolver. Entonces la solución que me queda por encima es una solución saturada. ¿Por qué? Porque ya no soporta contener y disolver más sal. ¿De acuerdo? Entonces, llega a un estado de saturación. Entonces, no vayan a pensar que si yo tengo agua, le puedo agregar cualquier cantidad de sal y se va a disolver. No, va a haber un momento dado en donde el agua se va a saturar en el soluto. Ya no va a tener la capacidad de seguir disolviéndolo, ¿no? En ese momento se llama saturación, ¿ya? Y la solución que queda por encima del sólido que me quedó aquí abajo, se trata de una solución saturada a esta temperatura, ¿ya? Vamos a ir viendo esto más adelante. ¿Cómo se expresa matemáticamente entonces la solubilidad? La solubilidad se expresa como un cociente de partes,
¿no? Es una proporción, no es una fracción, ¿no? Mira, aquí está, ¿no? Es parte entre parte. No es parte entre total, es parte entre parte. Entonces se dice que la solubilidad se representa con una S. Aquí está, ¿no? Y siempre en términos del soluto. Entonces la solubilidad del soluto son las partes de soluto, o la parte de soluto si quieren, entre 100 partes de disolvente. Estas partes tienen que ser las mismas, ¿no? O gramos, o kilos, o libras, o toneladas, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, si utilizamos gramos sería la solubilidad de una cierta sal A, cualquiera. Sería los gramos de la sal A por cada 100 gramos de agua, ¿no? En otras palabras, X, ¿no? A una temperatura 100 gramos de agua puede soportar máximo X gramos de la sal a esa temperatura. O aquí también, en libras. 100 libras de agua puede soportar como máximo cierta cantidad de libras de la sal A. Ahí está. Así se representa la solubilidad. Y la solubilidad, jóvenes, depende de quién, de la temperatura, ¿no? Depende de la temperatura. Es una función de la temperatura. Ya, a ver, vamos a seguir. Ya nos queda todavía un poco de tiempo. Miren, como sabemos que la solubilidad, ¿no? Es una función de la temperatura. Depende de la temperatura. Entonces nosotros podemos graficar, ¿no? La solubilidad en un eje de coordenadas. ¿Ya? Se puede graficar la solubilidad en un eje de coordenadas. En un eje Y X, ¿no? ¿Sí? Esto sería el eje Y este sería el eje X. Pero en X estamos colocando la temperatura y en Y la solubilidad. ¿De acuerdo? Ahí está. Y la gráfica sería justamente la solubilidad. ¿Ya? Ahí está. Esa curva roja representa entonces la variación de la solubilidad con la temperatura. Tengan en cuenta que si aumenta la temperatura, ¿no? Si aumenta la temperatura, aumenta la solubilidad, ¿no? Ahí está. Aumenta la temperatura. ¿Qué pasa con la solubilidad? También aumenta. Y eso lo podemos verificar aquí en que la curva está subiendo, ¿no? ¿Ya? Si aumenta la temperatura, aumenta la solubilidad. Y eso lo sabemos todos, ¿no? Aunque vuelvo a repetir, hay algunas sales que se comportan al revés. ¿Ya? A ver si podemos adelantarnos a otra gráfica. Aquí, por ejemplo, o aquí, miren, ¿no? Miren, todas las gráficas aumentan de solubilidad. Miren, aquí tenemos el nitrato de potasio, aumenta. El cloruro de potasio, aumenta. El cloruro de sodio ligeramente aumenta. En cambio, el cromato de calcio, es una sal caprichosa, se comporta al revés, disminuye más bien su solubilidad, ¿no? ¿Ya? Aquí tenemos otra, ¿no? Fíjense, la mayoría de las sales aumenta su solubilidad al aumentar la temperatura. Fíjense, el nitrato de sodio aumenta. El cloruro de calcio aumenta, ¿no? El dicromato de potasio aumenta. Pero miren esta sal, el sulfato de cerio disminuye. Ahí está. Entonces, la mayoría de las sales aumentan su solubilidad al aumentar la temperatura. En cambio, muy pocas, como el sulfato de cerio, o como en este caso anterior, el cromato de calcio, se comportan anómalamente, al revés, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? Se comportan al revés. Aquí tenemos otros tipos de solutos, pero fíjense que en este caso aumenta, aquí aumenta de manera escalonada, aquí aumenta, aquí fíjense que en cierta zona aumenta, pero después disminuye. Y en general siempre aumenta la solubilidad cuando aumenta la temperatura. Ya, volvamos entonces a esto aquí. ¿Ya? Ahí está. Entonces, fíjense, como se trata entonces de una función, es que podemos graficarlo, ¿no? En un eje de coordenadas. ¿Ya? Se puede graficar. ¿No? Podemos graficarlo. Ahí está. Y miren,
¿Qué obtenemos al final? Obtenemos de que esta curva va a separar los tres tipos de soluciones que hemos estudiado. Las soluciones saturadas, ¿no? Las soluciones no saturadas y las soluciones sobresaturadas. Por debajo de esta curva, es decir, en toda esta zona que voy a marcar ahorita, toda esta área remarcada aquí, está por debajo de la curva. ¿No? ¿Hasta dónde dure la curva? No sabemos, ¿no? Entonces, toda esta área representa una solución no saturada, ¿ya? Por encima de la curva ahora, lo voy a marcar con rojo. Por encima de la curva ya representaría una solución sobresaturada. Cualquier dato, cualquier punto sobre esta área representaría una solución sobresaturada, ¿de acuerdo? Representaría una solución sobresaturada. Pero justo sobre la curva, ¿ya? Justo sobre la curva, jóvenes, se obtiene una solución justamente saturada. A ver, con este color. Aquí, por ejemplo, un punto sobre la curva, ese puntito que he dibujado, representa un estado de saturación. Cualquier punto, entonces, sobre la curva, representa puntos o estados de saturación, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A una temperatura dada. Ahí está, no sabemos qué temperatura. Supongamos 25. La solubilidad de esta sal, no sabemos cuánto es, vamos a suponer que es 40. Ahí está. Entonces, a esa temperatura, 25 grados, la solubilidad es 40. ¿Cuáles serían las unidades? Gramos, digamos. 40 gramos de A por cada 100 gramos de agua. Ahí está. Esas son las unidades de solubilidad, acuérdense, ¿no? ¿Qué significaría? Significaría que si yo tengo el agua y el ambiente a 25 grados centígrados, yo podría disolver como máximo 40 gramos de esta sal A si tuviese 100 gramos de agua, ¿no? Ahí está, 40 gramos de A se van a saturar exactamente con 100 gramos de agua. Si le agrego un gramo más, es decir, si le agrego 41, ese gramo que me sobra no se llega a disolver y se deposita, precipita en el fondo del recipiente, ¿no? Si le agrego menos, si le agrego, en vez de 40, le agrego 39, entonces la solución queda no saturada. ¿Por qué? Porque le falta todavía. No ha llegado a su máximo valor, que es 40. ¿Ya? Ahí está. Entonces, así se puede entender. Por debajo de la curva tenemos soluciones no saturadas. ¿Qué significa una solución no saturada? Que yo a esa solución puedo seguirle agregándole sal o soluto y se va a disolver. Si llegamos justo a la saturación, es decir, justo a la curva, ahí he llegado justo a un punto. Por ejemplo, este aquí que estaba mostrando, ¿no? Justo a un punto en donde he agregado la máxima cantidad de sal para esa cantidad de agua, a la temperatura dada. Si le agrego más sal, ya no disuelve, ¿ya? He llegado a su saturación. Pero también podemos obligar mediante algunos métodos físicos a que la solución se convierta en sobresaturada. Es decir, el estado se mueva a este lugar, ¿no? Ya vamos a hablar de eso. ¿Y qué es una solución diluida? Porque acuérdense, teníamos soluciones diluidas, no saturadas, justamente saturadas y las sobresaturadas. ¿Qué es una solución diluida? Es una solución que tiene muy poco soluto. Si dibujamos aquí mismo, miren, vamos a ver. Voy a borrar esto, sí. Entonces, miren, ¿qué sería entonces una solución diluida? Una solución diluida, como les dije hace ratito, es una solución que tiene poco soluto, ¿ya? Tiene poco soluto. Entonces, yo podría dibujar aquí una curvita imaginaria que no existe, ¿no? En donde estoy debajo de la curva, es decir, una solución no saturada. Entonces, justamente una solución no saturada es aquella que tiene cierta cantidad de soluto. Podría ser justamente esta área, una solución exacta o cuya definición justamente es no saturada.
Y una solución diluida sería justo cuando la cantidad de soluto es muy poquito, por decirles esta parte de aquí. ¿Ya? Pero en general, todo esto es no saturado, ¿no? Una solución diluida, obviamente es una solución no saturada. Pero diluida sí da la idea de que la cantidad de soluto es muy poquito. Obviamente una solución diluida le falta mucho para saturar. En cambio, una solución no saturada puede estar aquí. ¿Cuánto le falta para saturar? Poquito, ¿no? Esa es la diferencia. ¿De acuerdo? A ver, ¿qué horas son? Ya, 4 minutos más y los dejo, ¿ya? Bueno, ¿qué vamos a explicar ahora? ¿Ya? Aquí, miren, tenemos un esquema, ¿no? ¿Ya? Miren, ¿cómo yo puedo llegar a la sobresaturación? ¿No? Agregándole más sal de lo que realmente soporta, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que cuando le agregamos sal, ¿no? Le agregamos cualquier soluto, puede ser otro soluto, digamos, nitrato de potasio. Ahí está. Voy a agregarle y voy a observar que va a haber cierta cantidad de sal que ya no se disuelve. ¿Por qué? Porque lo estoy agregando por demás, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿cómo yo puedo saturar? Calentando, ¿no? Entonces nosotros podríamos calentar por calentamiento. ¿Qué pasa cuando calentamos? Sube la temperatura. Y si sube la temperatura, por lo general la solubilidad también sube. Y si la solubilidad sube, la sal que había en exceso se va a empezar a disolver para llegar a la saturación. Y si lo enfrío de golpe, entonces podemos entrar a la sobresaturación. Eso quizás se puede ver aquí con la gráfica, con esta gráfica de acá. ¿Ya? ¿De acuerdo? A ver, no sé si esta gráfica lo tengo completo acá. ¿Ya? ¿Cómo se puede hacer esta experiencia? Miren, aquí yo tengo un vasito con agua, ¿no? Miren, la primera situación sería esta de aquí, ¿no? Que representaría justamente acá, en esta gráfica. A ver, vamos a hacerlo con otro color. Con color rojo. ¿Ya? Pero primero lo borramos. Ahí está, tengo un punto 1 acá. ¿Ya? O miren, estamos utilizando letras, ¿no? Letras. Vamos a llamarle A'. Ahí está. Entonces, imagínense, puedo empezar entonces con agua pura, ¿no? Con agua pura, ¿me entienden? Es decir, sin nada de soluto, agua destilada, ¿no? Y tengo un punto A'. ¿Dónde estaríamos en esta gráfica? Estaríamos justamente aquí. Ahí, ¿no? Esto que estoy marcando, ahí. ¿Ya? ¿Qué tenemos ahí? La temperatura T1 dice, ¿no? Entonces tengo el agua pura. ¿Qué solubilidad tiene? Tiene una solubilidad 0. ¿Pero por qué? Porque no tiene nada de soluto, pues. Acuérdense que la solubilidad es la masa de soluto, digamos en gramos, por cada 100 gramos de agua, ¿no? Ahí está. Esa es la solubilidad. Pero como es agua destilada, agua pura, la masa de soluto es 0. Por lo tanto, la solubilidad es 0. Entonces me encuentro justo aquí, ¿no? Ahí está. Entonces le agrego una pizca de sal, un poquitín de sal. Entonces ya tengo una solución diluida. Ahí está, poca sal. ¿Cómo puedo calcular su concentración? Quizás utilizando partes por millón, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene muy poca sal. Ahí está. Entonces estoy subiendo. Si la temperatura, jóvenes, aumenta, voy a subir sobre esta línea vertical que estoy marcando acá, ¿no? Le voy agregándole más soluto y voy a pasar de una solución diluida a una solución concentrada, ¿no? Es decir, no saturada. Ya tiene más soluto, pero sigue siendo no saturada. Puede ser que llegue al punto A, entonces aquí yo tengo el punto A, ¿no? Sigo agregándole más sal. A ver, vamos a borrar esto para poder observar mejor, ¿no? Entonces yo tengo A' justo aquí. Una solución diluida o agua pura con poquita sal. Le agrego más soluto, llego al punto A. Ahí está. Digamos ese punto.
ya se convierte en una solución diluida a no saturada, o si quieren también concentrada. Le puedo seguir agregándole más sal siempre y cuando la temperatura no cambie, y puedo llegar justo al estado de saturación, aquí, ¿no? Esto sería entonces B, ¿no? ¿De acuerdo? B. Y si le agrego mucha más sal, la sal en exceso se va a depositar en el fondo, no se va a disolver por más que yo agite. Entonces empiezo a calentar, ¿no? ¿Sí? Aquí, ¿qué hacemos? Calentamos. ¿Ya? Empezamos a calentar y la sal que me quedó en el fondo, ¿no? Empieza a disolverse. ¿Por qué? Por el aumento de la temperatura, ¿no? Entonces voy a pasar del punto B al punto C, ¿no? Vamos a pasar del punto B al punto C. Y voy a disolver, si ustedes quieren, así entre comillas, ¿no? Pero mediante saturación. La sal que hubo en exceso acá, mediante el aumento de temperatura, ¿no? Y voy a llegar al punto C. ¿Qué hago? Enfriamos, ¿no? Enfriamos, porque aquí hemos aumentado la temperatura de T1 a T2, calentando, ¿no? Aquí está T1 a T2. Pero si enfriamos de nuevo hasta T1, vamos a llegar al punto D. Aquí está. Al punto D, en donde tenemos entonces una solución sobresaturada, ¿no? Miren, nos hemos pasado al área de sobresaturación. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ahí está. ¿Y qué tenemos que hacer? Si hemos enfriado si hemos bajado la temperatura y vuelto a enfriarla como estaba al inicio, se trata de un fenómeno físico, entonces debería ser reversible. Entonces, ¿qué hacemos? Pasamos del punto D y retornamos al punto B mediante este caminito de acá, ¿no? Esta flechita de aquí, de D a B, se llama cristalización o precipitación, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí la solución no aguanta estar sobresaturada. No puede, porque le estamos agregando una cantidad por encima de su máxima capacidad, ¿no? La estamos sobrecargando, la estamos sobresaturando. Entonces, obligatoriamente, el agua tiene que rendirse y tiene que devolver la sal en exceso para que esa sal vuelva a depositarse en el fondo mediante el fenómeno de cristalización. Esto vamos a continuar el día jueves, ¿sí? Y lo voy a explicar con esta gráfica más grandecito, mejor ahí, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces, este caminito de D a B se llama cristalización o precipitación. Porque el verdadero equilibrio es sobre la curva, ¿no? ¿Ya? Esto. Es un equilibrio. En cambio, encima, por acá hay un desequilibrio. No puede estar aquí. Entonces tiene que equilibrarse rápidamente, ¿no? Como devolviendo la sal por exceso, ¿no? Entonces tiene que ocurrir una cristalización y recobrar su equilibrio. Esto lo vamos a volver a explicar el día jueves. A no ser que tengan alguna duda, alguna pregunta, jóvenes, sobre esto. ¿Dudas, preguntas? Ya, de todas maneras voy a volver a explicar, ¿ya? Entonces nos vemos el día jueves, jóvenes, ¿ya? Cuídense siempre y ya, a ver, Ingeniero, averiguamos. tengo una pregunta, pero no es sobre el tema, es Pregunta. sobre nuestro avance. La química orgánica es un tema que se avanzará más adelante, es un tema que ya deberíamos saber. La química orgánica.